Ese día, en Beirut, todos se sintieron personalmente amenazados. Yo pensé que se trataba de otro atentado para asesinarme. Cuando salimos a la calle, parecía que estábamos en el infierno. Era como si toda la ciudad hubiera sido metida en un ataúd del que nunca volvió a salir. That a massive explosion shook Lebanon's capital, Beirut. More than 100 people have died. More than 4,000 have been injured. Die Ursache ist noch nicht geklärt. Un incendie aurait provoqué l'explosion de 2700 tonnes de nitrate d'ammonium stocké dans le port. 2,750 tons of ammonium nitrate. Solo Hezbollah podía descargar nitrato de amonio en el puerto. En el puerto de Beirut no sucede nada sin que Hezbollah lo sepa. Así que el nitrato era de Hezbollah. Hezbollah lo trajo y lo almacenó allí durante 6 años. Hezbollah. Me gustaría desmentirlo aquí y ahora, de manera categórica y para siempre. En el puerto no tenemos nada. Hezbollah es un partido político, un movimiento social y además un enorme ejército de milicias, más grande y mejor armado y entrenado que las Fuerzas Armadas libanesas. Es una organización terrorista internacional. Comparada con Hezbollah, Al-Qaeda es secundario. Durante el operativo Cassandra, descubrimos que Hezbollah opera como un cártel de la droga. La considerábamos una de las organizaciones criminales transnacionales más importantes con las que jamás habíamos tratado. Hezbollah es algo peligroso y grande, pero no invencible. La sombra de Hezbollah se cierne sobre la explosión en el puerto de Beirut. Una investigación parece imposible. Es como si la organización islamista gozara de impunidad divina. Sus miembros llevan 40 años infiltrándose en la política libanesa y evadiendo la justicia. Son musulmanes chiitas que sueñan con introducir la Sharia, la ley islámica, como en Irán. Sin embargo, a mediados de la década de 2000, agentes de la DEA, la agencia antidrogas estadounidense, intentaron en secreto acabar con Hezbollah. Investigaron en 4 continentes y revelaron el rostro oculto del denominado Partido de Dios, hasta sentir su inviolabilidad.
El nombre clave de su operación era Cassandra, en honor a la sacerdotisa griega condenada por Apolo a que nadie escuchara sus augurios. Su investigación comenzó en Estados Unidos, en los escombros aún humeantes del World Trade Center. Soy un ex agente de la Administración Antidrogas de Estados Unidos, la DEA. Trabajé 28 años para la agencia. La DEA fue creada como la principal agencia estadounidense en la lucha contra el tráfico organizado de drogas. Soy de Nueva York y viví la destrucción del 11 de septiembre. Mi hermano estuvo en la Fuerza Aérea de Estados Unidos y luchó en Afganistán. Murió cuando su helicóptero se estrelló durante la Operación Libertad Duradera. Me preocupa la seguridad nacional y la seguridad pública. Después del 11 de septiembre se me dio la oportunidad de dirigir el Departamento de Operaciones Especiales de la DEA. Jack Kelly es investigador de la DEA. Lo reclutamos para nuestro departamento. Al principio trabajó en la sección de Latinoamérica, concentrada en Colombia. Se convirtió en jefe del equipo. Soy supervisor en operaciones especiales. El concepto básico es seguir el dinero y así atacar a los cárteles. Nos hicimos pasar por delincuentes especializados en lavado de dinero. De ese modo pudimos infiltrarnos al más alto nivel, porque prometíamos lo que los jefes consideraban más importante: devolver a sus manos las ganancias de las ventas de drogas, por ejemplo, del Bronx en Nueva York. ¿Cómo estás? Bien, alhamdulillah. ¿Cómo va todo? ¿Cerraste la venta? ¿De la finca? Sí. Por supuesto, gracias a Dios. Excelente. Durante las escuchas telefónicas en Colombia, interceptamos muchas conversaciones en árabe. Eso para mí era nuevo. Como jefe del Departamento de Operaciones Especiales, no sabía ubicarlo. Solo con los años comprendí lo que estaba sucediendo. Hola. Hola. Tienes que hacerme un favor, es muy importante. Dime. Necesito que me prestes $20,000. Es para ellos. Te los devuelvo mañana en el Líbano. Está bien. Recibimos información de que Hezbollah está presente como organización en Latinoamérica y está involucrada en el tráfico de cocaína y el lavado de dinero asociado a esto. Uno de los máximos cabecillas hablaba árabe. Lo llamaban Talibán, porque después del 11 de septiembre allí llamaban Talibán a todos los árabes. Investigamos en distintas bases de datos y descubrimos que su nombre era Chekri Harb. Chekri Harb era conocido por las autoridades estadounidenses. Chekri Harb estaba involucrado con Irán, Hezbollah y posiblemente con ataques terroristas. Infiltramos agentes encubiertos. Uno de ellos era de ascendencia libanesa y hablaba árabe. Él debía encontrarse con Chekri Harb en Colombia.
Chekri Harb le dijo al agente encubierto: envío por barco toneladas de cocaína a Aqaba, en Jordania, desde donde pasa al Líbano a través de Siria. Nuestro hombre dijo: entonces debes tener buenos contactos con Hezbollah. Si transportas cocaína a través de Siria y el Líbano. Chekri Harb sonrió y asintió. Sí, colaboro con Hezbollah. Chekri Harb le dijo al agente encubierto: tenemos un proyecto para ustedes. Hay que blanquear $20 millones. ¿Pueden hacerlo por nosotros? El agente encubierto respondió: por supuesto. Nuestro agente interpretó al criminal de manera tan convincente que le pidieron que aceptara $20 millones. Y eso hizo. Eso era mucho dinero. No conozco muchos investigadores que hayan recibido $20 millones de delincuentes. En Medellín, nuestro agente encubierto era considerado obviamente una superestrella criminal. Así que tal vez también podría realizar operaciones en Oriente Medio. Y así el agente encubierto de la DEA en Medellín se convirtió en responsable del tráfico de cocaína y del lavado de dinero en Oriente Medio. Habíamos descubierto una conexión increíble entre el tráfico de cocaína que operaba desde Colombia, particularmente en Medellín, y una organización terrorista islámica que había matado a más estadounidenses que cualquiera antes del 11 de septiembre. Eso parecía inimaginable. A algunos miembros del gobierno estadounidense les parecía absurdo. En general, se suponía que Hezbollah era demasiado religiosa para involucrarse en el narcotráfico. ¿Qué van contando los estadounidenses por ahí? ¿Por qué están en contra de Hezbollah? Para nosotros las drogas son haram. Nuestra religión prohíbe la compra y tráfico de drogas. ¿Cómo podemos traficar con drogas si está prohibido para nosotros? Eso es mentira. Les contaré un secreto. Hace 30 años decidimos no participar en ningún comercio, grande o pequeño, ni siquiera como socios de otros. Porque en cualquier negocio siempre hay problemas de corrupción y hay que hacer concesiones. Los estadounidenses afirman que Hezbollah está implicado en corrupción y lavado de dinero. Solo pretenden manchar nuestra reputación y convencer a su población de que están del lado del bien y que luchan contra terroristas y la corrupción. Todas estas armas, rifles y puños, y la sangre de los mártires, dejan claro al mundo entero que después de décadas, la desesperación ha llegado a su fin. ¿Dónde está el terrorismo de Hezbollah? En ningún sitio. Somos un movimiento de resistencia.
No nos quieren porque oponemos resistencia. Hezbollah resiste, es honesta. Nuestra historia lo demuestra. Les combats de Beyrouth ont pris une tournure plus violente, presque aveugle, car on ne sait plus exactement qui se bat contre qui. Les affrontements restent localisés au quartier. En su investigación sobre Hezbollah, los agentes de la DEA se sumergen en la sangrienta y caótica historia del Líbano, cuna del Partido de Dios. Desde 1975 se libra en Beirut una guerra civil, principalmente entre diferentes comunidades religiosas. Cristianos, musulmanes suníes y chiíes, drusos y también palestinos están enzarzados en encarnizados combates. En junio de 1982 entra en la guerra Israel. Invade el Líbano para atacar a los palestinos. Los combates amenazan la estabilidad en Oriente Medio. Soldados franceses y estadounidenses intervienen. Son el objetivo de una organización entonces desconocida que ha prometido expulsar del Líbano a las potencias extranjeras. Comienza la Guerra Sucia. Cuando surgió Hezbollah en 1982, yo fui uno de los creadores. Nos oponíamos a la presencia de potencias occidentales en el Líbano. Queríamos que abandonaran el país, recuperar la soberanía del Líbano. Allahu Akbar. Bihawlillahi wa quwwatihi ya Beyrouth, à nouveau ce soir endeuillée par un terrible attentat, mais cette fois ce sont les Américains qui étaient visés, en leur propre ambassade. Aux dernières nouvelles, on parlait d'une quarantaine de morts. De pronto vi derrumbarse un edificio. Era la embajada de Estados Unidos. El primer gran choque entre Hezbollah y los estadounidenses. El segundo atentado fue contra tropas multinacionales, principalmente estadounidenses, pero también francesas, británicas e italianas. Pensamos que fueron al menos 900 kilogramos de TNT. El coche vino de la autopista al sur del edificio. Atravesó el portón del puesto de guardia y detonó en el vestíbulo. El cráter de la explosión tiene 9 metros de profundidad y 12 de ancho. Fue el primer ataque suicida en el Líbano. No había sucedido antes nada parecido, ni en nuestra región, ni en ningún otro lugar del país. Hezbollah trajo este método terrorista a suelo libanés. بناء للأوامر الصادرة من قائد القوات المسلحة في حزب الله نمضي نفجر أجسادنا نزلزل الأرض تحت أقدام أعدائنا أمريكا وإسرائيل لبيك يا حزب الله لبيك يا حزب الله. Sin duda, los mártires son el mayor secreto de nuestro éxito. Porque en cada combate, tu oponente intenta matarte.
quitarte la vida. Sin embargo, si lograr tu objetivo es más importante para ti que tu propia vida, el enemigo pierde su poder sobre ti. El mensaje detrás de un ataque suicida es: no nos detendrán. Somos más inteligentes que ustedes. Ustedes son una gran burocracia y podemos vencerlos. En aquel momento, Francia y Estados Unidos estaban en el mismo barco. Intentábamos descubrir qué estaba ocurriendo en el Líbano. Queríamos descubrir los nombres de nuestros enemigos. Quería una foto. Quería saber dónde estaban y cómo podríamos llegar a ellos. Y cuando los encontráramos, se desplegaría la fuerza Delta para matarlos. Esas eran mis órdenes. La guerra le da a un agente secreto una verdadera descarga de adrenalina. En 1982-1983 estaba en la frontera con el Líbano. La situación bélica era fascinante. Se podían ver los aviones israelíes volando sobre el valle de la Bekaa mientras conducíamos por la carretera, y el New Jersey disparaba sobre nuestras cabezas. Los misiles de los buques eran tan grandes como vehículos Volkswagen. Ese fue mi debut en Oriente Medio. El nombre Hezbollah no existía aún en 1982. Se trataba de una coalición de diferentes grupos chiítas que formaron un movimiento unificado de resistencia. No queríamos que los ocupantes supieran a quién se enfrentaban. Aprovechamos la oportunidad para organizarnos. Después, llevamos a cabo nuestras operaciones en nombre de Resistencia Islámica. Fue recién en 1985 que anunciamos oficialmente la existencia de Hezbollah. Los chiitas libaneses están decididos a ponerle fin a 1300 años de humillación. Como resultado de la revolución iraní, extremistas musulmanes libaneses crearon un nuevo partido político, Hezbollah, el Partido de Dios. Las intenciones de estos fanáticos son claras. Somos los soldados de Alá y no tememos a la muerte. Queremos una república islámica. Convertiremos al Líbano en un nuevo Vietnam. En 1982, habían pasado recién 3 años de la revolución iraní, y un pilar importante de la revolución en Irán era la exportación de esta revolución. Los iraníes vinieron al Líbano y dijeron: les ayudaremos si se ayudan a ustedes mismos y forman una milicia. Saben usar armas y hacer estallar cosas. Les daremos el dinero, pero no interferiremos. Ustedes saben cómo hacerlo, háganlo.
Las cosas se salieron de control. Hezbollah, con su nuevo enfoque de utilizar coches o camiones bomba conducidos por terroristas suicidas, se había convertido en un actor importante. Posteriormente, pasamos a la siguiente fase, la toma de rehenes. Buenos días. Esta semana se produjo el tercer secuestro en Beirut y esta vez se trata de un avión. La mayoría de los pasajeros son estadounidenses. El vuelo 847 de TWA se dirigía esta mañana de Atenas a Roma cuando fue desviado a Beirut, presuntamente por chiitas. They are beating the passengers. They are beating the passengers. They are threatening to kill them now. They are threatening to kill them now. We want the fuel now. We're standing in front of the TWA Flight 847, only a few feet from the cockpit. I can see Captain John Tesfrake next to one of the gunmen in the cockpit. How do you feel? We'll ask you more questions when the engines are off. Captain Tesfrake, can you tell me what has happened to you and what's happening to you now? Not very much is happening to us now. Can you talk to them? Do they speak English? Can you communicate with them? Sometimes better than others. It depends on who's on board. Good. Captain, many people in America are calling for some kind of rescue operation. I think that we'd all be dead men if they did, because we're continually surrounded by many, many guards. Do you have any thoughts on whether or not the United States should have El hombre en la cabina del avión de la TWA era Imad Moghniyeh. Moghniyeh fue la fuerza impulsora de las primeras actividades terroristas de Hezbollah. Al principio no era muy religioso, era guardaespaldas, pero después se convirtió en el cerebro de las operaciones terroristas. Ha estado involucrado en casi todo desde el principio. Estuvo durante años en la lista de objetivos del Mossad y la CIA. Moghniyeh estuvo en el avión. Encontramos allí sus huellas dactilares, pero él no era el hombre de la ventana. Nunca habría mostrado su rostro al público. Nunca. Tampoco se mostró a los rehenes, porque sabía que algún día serían liberados y él podría ser reconocido. Era un fantasma y supo seguir siéndolo. Yo planeé su asesinato. Su grupo operaba en secreto. No sabíamos nada de ellos. Era un pequeño grupo, pero llevaron a cabo importantes ataques. Hezbollah no tuvo nada que ver con los secuestros y ataques a marines y paracaidistas franceses. C'est apparemment sans regret que les GIs quittent le sol libanais pour s'installer à bord des navires de guerre américains qui patrouillent à proximité des côtes. Los iraníes lideraron la fuerza asimétrica más efectiva de la historia moderna, quizás de toda la historia. Los franceses y los estadounidenses fueron expulsados por un solo hombre con 20 compañeros. Esto no tiene parangón en la historia. Imad Moghniyeh y Hezbollah ganaron. Los estadounidenses y franceses abandonan el Líbano, humillados y marcados por los constantes atentados suicidas y la toma de rehenes. Sin embargo, la guerra sucia de los 80 deja su huella. Desde entonces, Washington ha clasificado a Hezbollah como organización terrorista
e Imad Moghniyeh se ha convertido en un objetivo. Cuando 20 años después, la DEA inicia la Operación Cassandra, quieren vengar las muertes de Beirut y eliminar a su viejo enemigo, Imad Moghniyeh. La infiltración de la red Hezbollah se organiza en Jordania. Sin embargo, los agentes de la CIA no están nada contentos de ver a estos vaqueros en su terreno. La policía antinarcóticos jordana interceptó llamadas telefónicas en Jordania vinculadas a Chekri Harb. Se planeaba una gran reunión en Amán, Jordania, en la que Chekri Harb presentaría al agente encubierto de la DEA a miembros muy importantes de Hezbollah. ¿Se puede confiar en este tipo? ¿No hay riesgo? Puedes estar totalmente tranquilo. Lo más importante es saber de dónde viene. No hay riesgo. No te preocupes. Bien. Escuchamos y creímos por diversas razones que Harb estaba bajo la dirección y protección de Moghniyeh. Ahora estábamos contrarreloj, ya que los agentes encubiertos obviamente no pueden transportar cocaína para Hezbollah o lavar dinero para ellos. Nos dimos cuenta de que las pruebas que reuniríamos en este encuentro en Amán eran nuestra última oportunidad. Uno o 2 días antes de la reunión, miembros de la Embajada de Estados Unidos en Jordania la impidieron. No permitieron que el agente encubierto se reuniera con los agentes en Jordania. No hubo más explicaciones. Honestamente, esto fue molesto para nosotros. Había gente en la comunidad de inteligencia que investigaba a Hezbollah desde hacía 30 años. Miraban a la DEA por encima del hombro. ¿Qué sabrán eso sobre Hezbollah?, decían. Veían a la DEA como si fuera una mosca en la sopa. El agente encubierto buscó a Chekri Harb, pero este no quiso hablar con él y no respondió. Nuestro agente había quedado expuesto y nuestra infiltración con Chekri Harb había fracasado. Se desperdició una oportunidad, destruida. No solo se desperdició esa oportunidad, sino que la vida de nuestro agente encubierto corría gran peligro. Como director de la División de Operaciones Especiales, eso me enfureció. La CIA, el Servicio Secreto Exterior estadounidense, tiró por el suelo la Operación Cassandra organizada por la DEA. Esta rivalidad entre agencias muestra la debilidad de Washington frente a un enemigo que ha crecido y cambiado. A principios de la década de 2000, Hezbollah ya no es un grupo terrorista. Se presenta como un partido político respetable, con representantes en el Parlamento libanés, quienes defienden los intereses de los chiitas socialmente excluidos durante mucho tiempo. Eligen a un nuevo líder político, Hassan Nasrallah, un clérigo formado en Irán. Siempre en segundo plano, el líder militar, Imad Moghniyeh, continúa librando la guerra contra Israel, a la que llama resistencia.
A diferencia de las potencias occidentales que abandonaron el país, el ejército israelí seguía ocupando el sur del Líbano. Los israelíes y Occidente no comprenden las creencias y principios de Hezbollah. Hezbollah se basa en la fe en el Islam. Y el Islam se basa en la Jihad. Saben que Hezbollah es más fuerte que nunca, a pesar de las acusaciones de terrorismo de algunos países. No necesitamos a nadie. Solo queremos recuperar y liberar nuestro país. Fue la edad de oro de Hezbollah. Durante bastante tiempo se ganó los corazones y las mentes de la población árabe. Y esto a pesar de que son chiitas y el 90% de la población árabe es sunita. Independientemente de qué lado estés, Hezbollah es como Robin Hood. Si eres un libanés cansado de ser humillado, ¿a quién tienes? A Hezbollah y a nadie más. Ya fueran jóvenes o mayores, todos estaban de pie. En algunos lugares, Hezbollah tuvo que decir, ¡hey, más despacio! Esperen hasta que los israelíes se hayan ido. Así es Hezbollah. Nunca te abandona. Si sufres heridas, se ocupa automáticamente de ti y también de tu familia. Ellos se ocupan de todo. Por el amor de Dios, mi espalda. Vuelva a recostarse. En la lucha armada, la política y el bienestar social, Hezbollah se trata de una cultura de resistencia. Hoy somos un verdadero poder popular, compuesto por mujeres y niños, hombres y ancianos. Toda la familia pertenece a Hezbollah. No somos una organización cualquiera. Zahid Hassan Nasrallah es tanto un líder militar como un líder político. No hay diferencia entre los dos. Hassan Nasrallah es un hombre impresionante y temible.
Es un excelente orador. Su árabe es perfecto y así puede hablarles a todos los musulmanes del mundo. No tenemos otra alternativa que realizar nuestro proyecto porque somos seguidores de una doctrina religiosa. Nuestro proyecto es la creación de un Estado islámico con un gobierno islámico. Imaginemos a Nasrallah como Robespierre. Es incorruptible e intenta iniciar una revolución. Para eso hizo todo lo que pudo. Conocí personalmente a Su Excelencia Sayyid Hassan Nasrallah en una reunión antes del año 2000. Le puse la mano en el hombro y alguien nos tomó una fotografía. Este anillo es de Sayyid. Y este ejemplar del Corán también es de Sayyid. Durante los días de gloria de Hezbollah, íbamos una y otra vez a casa de Nasrallah. Recuerdo que cambiamos de coche y salimos del garaje en otro coche. No nos vendaban los ojos, pero en realidad no sabíamos dónde estábamos. Sabíamos que nos encontrábamos en algún lugar de uno de los suburbios del sur. ¿Por qué los israelíes no lo mataron con un dron? Porque no pueden encontrarlo. Él sabe de teléfonos y drones y sabe cómo mantenerse con vida. Es un superviviente, como Mogniyeh. A veces él es muy directo, otras veces solo roza los temas. Debes saber que en las comunidades musulmanas hay algo que llamamos taquilla. Soy druso y lo practicamos también, por eso lo conozco. Taquilla no implica hipocresía, sino que es una señal de cortesía, de sutileza, de no revelar explícitamente todo. Todavía no lo veíamos como el ogro que iba a devorar el Líbano. A principios de la década de 2000, en Occidente aún nadie se daba cuenta de que Hezbollah estaba ampliando su influencia en el Líbano. En ese momento, la comunidad internacional se concentraba en Irak. Estados Unidos acababa de invadir el país y enfrentaba una feroz resistencia de las milicias locales. Muchos de ellos eran chiitas y financiados por Irán. Lo que Estados Unidos no sabía en ese momento es que los combatientes libaneses de Hezbollah estaban apoyando a sus hermanos iraquíes, en nombre de la solidaridad chiita y la lucha contra el enemigo común.
Mi labor como asesor del Comando de Operaciones Especiales de los Estados Unidos comenzó durante la Guerra de Irak. Nuestra misión consistía en desactivar artefactos explosivos improvisados, a lo que llamamos Explosively Formed Projectiles, IFP. Estas armas eran extremadamente explosivas debido a su diseño. ¡Mira esto! Creo que tengo algo. Parecen bombas. Un tubo muy pequeño, con una placa de cobre que podría provocar una gran explosión y reventar un tanque Abrams, algo que nadie había conseguido antes con explosivos convencionales. Un arma inconfundible, como se utilizaban contra tropas estadounidenses. Para mí estaba claro que Hezbollah tenía que estar allí. Los instructores de Hezbollah entrenan cada uno a entre 20 y 60 iraquíes, a quienes luego envían de regreso a Irak. Allí se organizan en grupos especiales. Se les enseña la manipulación de trampas explosivas, morteros y cohetes. Los proyectiles explosivos utilizados contra las fuerzas estadounidenses en Irak fueron desarrollados por Hezbollah. El hombre detrás de esto era Imad Moghniyeh. Escuché sobre el hombre, al que solo llaman el hombre del presidente, porque trabaja directamente para el presidente Bush y la Casa Blanca. Me centré en los flujos financieros. Para mí estaba claro que gran parte del dinero para esas armas en Irak procedía de instituciones financieras del Líbano. Entonces sucedió algo extraordinario. Observamos que las conexiones telefónicas vinculadas a la financiación de los ataques en Irak también parecían estar en contacto con números de Sudamérica. Me pregunté, ¿por qué llamaban a Colombia? ¿Qué significaba eso? Era extraño, pero se repetía. ¿Por qué estaban en contacto? ¿Qué tenían que ver entre sí? Y de pronto me di cuenta de que estaban recurriendo a los cárteles de la droga colombianos para financiar sus operaciones en Irak. Se me encendió una bombilla porque estaba familiarizado con el narcotráfico y el lavado de dinero a nivel global para el crimen organizado. El dinero de las drogas se canalizaba indirectamente hacia la guerra en Irak. Si podíamos rastrear ese dinero y vincularlo con las drogas, y luego ser capaces de rastrear y desmantelar los negocios de drogas, entonces podríamos privar a Hezbollah de los medios financieros para operar en Irak. Mi orden fue abordar esa situación difusa y descubrir la conexión con el líder de Hezbollah, en este caso, Imad Moghniyeh. Mi objetivo era Imad Moghniyeh.
Hezbollah estaba generando miles de billones de dólares en todo el mundo. Teníamos que intervenir. El hecho de que se volcaran al narcotráfico fue para nosotros el regalo más grande de todos. De repente teníamos la oportunidad de combatir la financiación de una organización terrorista utilizando medios judiciales, no militares. Cuando informé de esto al Comando Central de Estados Unidos, al general Allen, y a través de él al general Petraeus, dijeron, es una gran idea. No podría ser mejor, porque no podemos luchar contra estos tipos. Washington consideró la participación de Hezbollah en el asesinato de soldados estadounidenses en Irak como una declaración de guerra y relanzó la operación Cassandra. La DEA tenía vía libre para combatir al Partido de Dios en nombre de la seguridad nacional. Quería llegar a su dinero y sus redes. Quería detener sus flujos financieros y apunté a sus bancos. Ellos mismos se habían convertido en criminales. Teníamos que mostrárselo al mundo y a su propia gente.